Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy que es ya 16 de agosto del 2023 y bueno, ya casi se nos está yendo el año, pero gracias, Señor, que podemos estar aquí, podemos seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios y podemos seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Siempre es muy importante que usted y yo tengamos palabra de nuestro Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice, medita en ella de día y de noche y todo lo que emprendas te saldrá bien. Entonces, qué bonito es que usted y yo siempre estemos buscando el conocer y el aprender más de la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo. Dios le bendiga, hermana. Aquí saludándola. Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros. Un fuerte abrazo, hermana Jael, y gracias por acompañarnos cada mañana. Dios le bendiga. Dios te bendiga, nena. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenidas. Y bueno, gracias, Señor, ¿verdad? Que siempre nos da la oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, Rocío de León. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, hermosa. Gracias por acompañarnos en esta hermosísima mañana, calurosita aquí en Monterrey, pero qué bueno que podemos estar aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Un fuerte abrazo, Rocío, allá está por Artur, Texas, donde tú te encuentras. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Rubén, Dios te bendiga, Rubén Chávez, qué bueno que estás aquí con nosotros. Saludos allá en Juan Rincón, donde tú te encuentras. Y dice aquí Rubén Chávez, saludos a Elizabeth Chávez. Entonces, un fuerte abrazo y saludos a Elizabeth Chávez, que le manda saludos Rubén. Y bueno, gracias, Señor, que ya estamos listos, preparados para lo que nuestro Dios nos va a enseñar el día de hoy a través de su palabra, porque es su palabra quien nos enseña, quien nos dirige, quien nos instruye, quien nos aconseja. Y es lo más bonito poder aprender y compartir la palabra de nuestro Dios. Así que gracias por acompañarnos en este hermoso día. Y bueno, estamos hablando del Evangelio de Juan, que es muy importante. Dios le bendiga, hermano Natividad. Dios le bendiga, qué gusto verle. Saludos, hermana, y a todos mis hermanos. Sí, Dios le bendiga, que están conectados. Dios le bendiga, hermano. Un fuerte abrazo hasta Garland, Texas, donde usted se encuentra. Y gracias, hermano. Gracias por apoyarnos y por estarse conectando con nosotros. Siempre es un gusto poderle ver aquí entre nosotros. Así que gracias, hermano Natividad. Saludos a toda su familia. Me gozo cómo los está instruyendo y les está dejando un hermosísimo legado que es servirle a nuestro Dios. Así que un fuerte abrazo, mi amado hermano Natividad Hernández, y saludos a toda su familia. Dios le bendiga, hermana Noemí. Qué bueno que ya está aquí con nosotros. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, y todos aquellos que se conectan con nosotros, que a veces por sus trabajos no pueden comentar, pero que se conectan con nosotros, bueno, un fuerte abrazo y saludos, y Dios les bendiga grandemente y les ayude en su día, en este día, ahí en sus trabajos. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, mis amados, siempre es muy importante, más en este tiempo que ya está todo por terminar, por decir así, todo se está cumpliendo. Es muy importante que nos apeguemos a la palabra de Dios, que busquemos el reino de Dios y su justicia, que dejemos un poquito de estar buscando lo terrenal y que busquemos el reino de Dios y su justicia, porque ya Cristo viene pronto y es necesario que usted y yo nos acerquemos a Él, que usted y yo busquemos de nuestro Dios, busquemos de nuestro Señor Jesucristo, busquemos la llenura del Espíritu Santo, que dejemos un poquito de estar buscando lo material y que busquemos la llenura del Espíritu Santo, que busquemos el apartarnos para nuestro Dios, que vivamos una vida en santidad, una vida santa, que como dice la palabra ya en Romanos 12, versículo 1 y versículo 2, que no corramos con la corriente de este mundo, sino que seamos, dice, que nos ofrezcamos en un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Entonces, muy importante que usted y yo nos ofrezcamos en un sacrificio vivo para nuestro Dios, a través de nuestras vidas, a través de todo lo que hacemos, de todo lo que hablemos, que venga gente
al conocimiento de nuestro Dios, que venga gente a querer conocer y entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermana Marta Martínez, igualmente para usted bonito día, y qué bueno que está aquí con nosotros acompañándonos en esta hermosa mañana. Y bueno, mis amados, hay que enseñarle a los niños, a los jóvenes. A veces, hermanos, creemos que el amar a nuestros hijos es apoyarlos en las cosas del mundo donde ellos andan. A veces creemos que el amar a nuestros hijos es no diciéndoles nada, sino dejándolos que vivan su vida a como ellos creen, y no es así, mi amado. Fíjese bien, hoy en estos tiempos están mucho prohibiendo que uno les corrija a los hijos, o que les hables ya de la palabra de Dios. Si alguien se molesta, si a alguien no le gusta que le estemos hablando de la palabra, estaba diciendo el hermano Agapito Rodríguez, ¿verdad?, que ya pueden poner denuncia porque pues están siendo atacados supuestamente o ofendidas las personas. Bueno, hermanos, tal vez no podemos hablar, que aunque como quiera, ¿verdad?, nunca vamos a dejar de hablar, pero dicen que los hechos hablan más que las palabras. Los hechos hablan más que las palabras. Entonces, vivir una vida en santidad, vivir una vida apartada para nuestro Dios y sirviendo de ejemplo para esta juventud, para estos nuevos niños que van naciendo y que van creciendo. Qué importante es que usted y yo permanezcamos en el camino de nuestro Dios, permanezcamos dándoles un buen testimonio, porque ellos nos siguen. Ellos hacen lo que ven que los padres hacen. Entonces, muy importante que nos vean sirviendo a Dios, que nos vean buscando de Dios, que nos vean leyendo la Biblia, que nos vean orando, para que ellos también aprendan a seguir o a estar en el camino de nuestro Dios sin tanto estar ahí y dale. Muy importante que los llevemos a la iglesia, llevarlos a la iglesia, hacerles una costumbre de estar en la iglesia, porque si usted no logra en sus primeros años que este pequeñito se acostumbre a estar en la iglesia, se haga un hábito en él o en ella de estar en la iglesia, pues ese niño va a crecer y no va a querer estar en la iglesia porque no se le enseñó, no se le acostumbró a estar en la iglesia, y ese pequeñito o pequeñita lo que van a querer es estar en el mundo y no querer nada de las cosas de Dios, porque yo como padre o madre de familia no le enseñé a estar en las cosas de Dios, a involucrarse en las cosas de Dios, a congregarse desde pequeñito. Por eso dice, instruye al niño en su camino. O sea, desde chiquito hay que instruirlo. ¿Para qué? Para que cuando llegue a grande no se separe, no se aparte de las cosas de Dios, sino para que a él sea un buen hábito el estar en la casa de nuestro Dios. Así que gracias, Señor, por ello, y gracias por cada uno de ustedes que se ha conectado con nosotros. Y bueno, estamos hablando del Evangelio del apóstol Juan. Muy importante, hermanos, que es lo que estamos aprendiendo aquí en el Evangelio de Juan, porque bueno, dice que es necesario nacer de nuevo. Eso es de lo que estamos hablando, pero ya lo terminamos. Ya se terminó lo que es la entrevista de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Vamos a ver ahora el testimonio de Juan el Bautista, y luego después sigue el testimonio o la conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Recuerde que el Evangelio de Juan nos da a conocer el Verbo encarnado, nos da a conocer a Jesucristo en su totalidad como un ser humano, vaya, como la palabra encarnada. Entonces, muy importante que estemos en esta palabra que el apóstol Juan nos dejó escrita. Así que antes de comenzar, pues déjeme hacerle la pregunta para que se despierte, para que se anime, para que se relaje un poquito, porque pues casi siempre en las mañanas estamos bien adormilados, ¿verdad? Estamos así que ay, no, tanta pereza que tenemos, pero que qué importante es que estemos escuchando la palabra de nuestro Dios. Así que para que se relaje, para que se mueva un poquito y se
se entretenga un poco, pues le voy a dar la primera pregunta de este hermoso día ya, que es 16 de agosto del 2023. Y bueno, dice así la palabra de nuestro Dios, dice: ¿cuántas piedras? Está facilísima, ¿eh? Está facilísima. No necesita ni googlear ni buscarlo en Google, porque esto es de escuela dominical y usted se lo debe de parecer. Dios te bendiga, manita. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias por acompañarnos y gracias, manita, por ayudarme a compartir la palabra de nuestro Dios. Y bueno, es tan facilísimas para que usted se las aprenda y no necesita ni googlear. Usted ya las debe de saber. Dice así, está bien fácil, hermanos. ¿Cuántas piedrecitas tomó David cuando se enfrentó con el gigante Goliat? Está bien fácil. ¿Cuántas piedrecitas agarró David para enfrentarse con el gigante Goliat? Facilísima. Yo creí cuando leí el estudio del Evangelio de Juan, siga, qué bueno, hermano, qué bueno, pues casi todos vinimos, ¿verdad? Con el Evangelio de Juan, decimos el corazón de la Biblia de San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y estábamos diciendo, ¿verdad?, que el amor de Dios nos salva. Lo que nos salvó fue su gracia, es su gracia, ese regalo inmerecido que nos dio para ser salvos y para venir a Él. Y qué bonito, hermano, qué bonito que usted vino a Cristo con el Evangelio de Juan. Y creo que cada uno de nosotros tenemos ese momento en el cual vinimos a nuestro Señor Jesucristo. Mi papá empezó a creer o Dios empezó a tratar con él con un canto que escuchaba, porque estaba en Estados Unidos, con un canto que escuchaba de Paulino Bernal, que decía, grande es tu nombre, oh Cristo Jesús, con palabras no puedo decir cómo obraste en mí. Entonces con ese canto nuestro Dios empezó a tratar con mi papá y bueno, creo que cada uno tenemos nuestra historia de cómo vinimos a nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito, hermano, qué bonito que comparta con nosotros su experiencia y de cómo vino a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a entrar, acuérdense que habíamos visto que no venían a la luz para que sus obras no fueran reprendidas, sino que aborrecen la luz porque quieren seguir en pecado. La gente quiere seguir haciendo de las suyas, que nadie les diga nada, que nadie les llame la atención por lo que están viviendo o por lo que están haciendo. Y así termina la conversación de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, con esas palabras y con ese relato que dice, pero el error y las tinieblas, si aparecen asociados, siempre presentan un contraste total frente a la luz y la verdad. Acuérdense que decía, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice Jesús, añadió aquí, que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. En otras palabras, cualquiera que practica habitualmente lo malo, fuese lo malo, odiaría la luz. La luz y la verdad se utilizan de la misma manera, mas el que practica la verdad viene a la luz. Y así es como termina la conversación de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos aquí del versículo, vamos a leer San Juan capítulo 3 del 22, hasta donde termina, hasta el 36, que es donde vamos a terminar hoy ya con el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Este mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Le leí el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 36, porque vamos a ver lo que es el testimonio de Juan, que les empieza allí a testificar, ¿verdad? Porque como que no les gustó que Jesús agarrara fama y que toda la gente fuera hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que usted y yo entendamos un poquito. ¿Y por qué, hermanos? Porque muchos siempre queremos ser protagónico, siempre queremos ser más que los demás o siempre queremos ser vistos por los demás, y muchas de las veces la envidia y el celo nos hace levantarnos en contra de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, el testimonio, como quien dice, le estaban provocando a Juan para que se levantara en contra de Jesús o para que dijera algo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bonito es que Juan no se deja manejar, no deja que esas palabras estén en él y bueno, les da una respuesta muy buena y muy correcta, que es necesario que la tomemos en cuenta en esta hermosa mañana. Voy a un mandado. No, pues eso fue mi hermanita, Dios le bendiga. Va a un mandado, gloria a Dios por ello. Y bueno, hermanos, creo que ya todos contestaron. ¿Cuántas piedrecitas agarró David para enfrentarse con el gigante Goliat? Y bueno, respondió nuestra hermana Jael, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Nena, nuestro hermano Natividad. Y bueno, mi hermana se fue a un mandado. Y Rubencito pues le manda saludos a Raquel Chávez. Así que un fuerte abrazo para Raquel Chávez, que se encuentra allí en Juan Rincón. Y me imagino que la que está aventando allí los corazoncitos es mi prima Evelyn, que se encuentra allá en Dallas, Texas. Así que un fuerte abrazo, hermosa, y gracias por acompañarnos cada mañana y por escucharnos ahí mientras desayunas con mi primo y con tu esposo. Así que qué bonito es poder escuchar palabra de Dios mientras estamos tomando nuestro cafecito. Es algo muy agradable. Yo siempre tomo mi café leyendo la Biblia, hermanos. Siempre desayuno leyendo la Biblia. Así que tengo mi café con Dios. Muy importante. Y bueno, ya contestaron, hermanos, y es correcto. Son las 5 piedrecitas que agarró David para enfrentar a Goliat. Y usted lo puede encontrar ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Ahí usted puede colaborar de que David agarró 5 piedrecitas para enfrentarse con Goliat, con el gigante Goliat. Siguiente pregunta, también facilitas. Se las estoy poniendo facilitas para que se despierte y pueda participar y pueda hacer más ligero esta enseñanza, porque el estudio cansa, si dice la palabra de Dios, es fatiga de la carne el estudio. Así que qué importante es que aprendamos juntos. Dice, aquí estoy desayunando con mi hermana Berta. Ay, un fuerte abrazo para Berta. Saludos, Berta. Me da mucho gusto que te involucres en las cosas de Dios y que siempre estés buscando la manera de servirle. Así que un fuerte abrazo, Berta, y Dios te bendiga. Y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Araceli Ruiz, hola, buenos días, hermana. Bendiciones igualmente para ti, hermosa. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en esta hermosísima mañana, calurosa, por cierto. Estamos a 30 grados aquí en Monterrey, Nuevo León. Estamos a 30 grados. Hemos tenido mucha calor. Se han desmayado gente con la calor. Mi hermana Ludy y mi sobrina dice que fueron a un mandado
ella en su casa, mi sobrina salió a un mandado en el sol y dice que casi se desmayaba, se tuvo que comprar ahí un refresco porque se quiso desmayar, y mi hermana lo dice también, yo me quería desmayar de la calor. Entonces está muy fuerte, protéjase de la calor, no se exponga, ¿sí?, a los rayos del sol. Si no tiene algo que salir a hacer, no se exponga a los rayos del sol. Entonces, pues gracias al Señor que podemos estar aquí, y que, bueno, de alguna manera Dios nos ayuda y nos guarda siempre. Así que gracias por acompañarnos, y bueno, ahí está. Saludos. Adela hermosa, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Ya te había extrañado, pero qué bueno que te das la oportunidad de pasar por aquí y saludarnos. Dios te bendiga, hermosa, y gracias por tus saludos aquí. Muy pronto, si primero Dios así lo permite, nos vamos a ver ahí en la convención de Amén, que va a ser el 8 y 9 de septiembre, así que espero verte por ahí. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Y bueno, la siguiente pregunta, recuerde que están bien facilitas para que usted también, para que pueda participar con nosotros. Dice, ¿quién construyó la primera ciudad? Facilísima. ¿Quién construyó la primera ciudad? Ya la habíamos visto esta pregunta, así que usted ya la debe de recordar. Y le he hecho varios comentarios de quién construyó la primera ciudad. Dios construyó el campo. De hecho, dice que cuando los vaya a hacer la persecución, dice, corre al campo. No dice que la ciudad, dice, corre al campo. Entonces, qué importante es que aprendamos todas estas cosas. Ándale, por ahí está. Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar contestando. ¿Quién construyó la primera ciudad? Nimrod, hermano, construyó, pero fue la Torre de Babel. Ahí en el capítulo 11 de Génesis, lo que construyó fue la Torre de Babel. Pero ¿quién construyó la primera ciudad? ¿Quién construyó la primera ciudad? Y bueno, entramos aquí a los versículos del 22 al 24 del Evangelio de Juan, hablando del testimonio de Juan el Bautista, que dice aquí, así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún Juan no había sido encarcelado. Qué tremendo es, ¿verdad? El fin de Juan, pero bueno, todos venimos con un propósito, y cuando lo terminamos, pues qué bonito es irnos al cielo cuando terminamos con el propósito con el cual fuimos enviados aquí a esta tierra o vinimos a nacer. Todos nacemos con un propósito, y qué bonito es que lo cumplamos para que nos podamos ir con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Juan terminó lo que había venido a hacer, y bueno, por eso dice aquí, aún no había sido encarcelado. Dice, en estos días Juan todavía podía predicar que el reino de los cielos se había acercado. Usted lo puede ver allí en Mateo capítulo 3, versículo 2. Pero fue después de la tentación del Señor que Juan fue encarcelado. Esto es lo que cuentan los evangelistas, o sea, de ahí de los 4 evangelios es lo que cuentan, que después de que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, bueno, Juan fue encarcelado. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque terminó el propósito con el cual él vino a este mundo. Así que Juan era un poquito, por meses, era mayor que nuestro Señor Jesucristo, por meses, tenían la misma edad. Entonces, a veces decimos, qué lástima, se fue muy joven, no, qué lástima, murió muy joven. Pero bueno, todos cumplimos nuestro propósito, y qué bonito es cumplirlo e irnos con nuestro Señor. Así que eso fue lo que sucedió aquí con Juan. Así que eso es lo que dicen, que Juan el Bautista fue tal vez encarcelado después de la tentación de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver aquí los versículos 25 y 26 que dice, entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y en algunos judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos vienen a él. Esta es una declaración muy interesante, hermanos, porque nos imaginamos a los discípulos de Juan que estaban algo celosos y envidiosos,
y por la popularidad de nuestro Señor Jesús. Y bueno, hermanos, lo que le estaba comentando, muchos en lugar de que nos dé gusto de alguien que esté haciendo la voluntad de Dios o que esté cumpliendo la voluntad de Dios, a muchos de nosotros nos da molestia, nos da celos, nos da envidia de que alguien Dios lo esté usando, pero todos somos instrumentos, a todos Dios nos puede usar. Entonces, muy, muy importante, hermanos, que nosotros nos dé gusto cuando alguien sirve a Dios, cuando alguien está haciendo algo para nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que sucedió aquí. Vinieron los discípulos, vieron que empezaron a seguir más a Jesús que a Juan. Acuérdense que Juan era el rabí, y ahora resulta que nuestro Señor Jesucristo había venido y muchos le seguían, y bueno, van allá a meterle, como decimos nosotros, a meterle cizaña a Juan para que hiciera algo, porque pues fíjese desde cuándo ya querían impedir que alguien testificara de Jesucristo o que alguien hablara de Jesucristo. Acuérdense que Juan el Bautista venía hablando del arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que sus discípulos, fíjese cómo maniobra el diablo y cómo hace las cosas tan sutil que ni nos damos cuenta, porque parece ser que era algo inofensivo, ¿verdad, Señor? Aquel del que tú diste testimonio, o sea, lo siguen más a él que a ti. O sea, ya no hables de él, o sea, o ya no testifiques de él, porque mira lo que te está haciendo. Entonces, de alguna manera querían ya parar de que se hablara de nuestro Señor Jesucristo, porque Juan daba testimonio. Acuérdese que había dicho, yo no soy el Mesías. ¿Se acuerda de aquellos hombres que fueron a preguntarle, ¿quién eres? Nos enviaron a preguntar, ¿quién eres? ¿Eres el Mesías? Dijo, no lo soy, pero tampoco lo negó, ¿verdad? ¿Eres tú Elías? Tampoco, no lo negó. Dijo, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Para que le digamos a aquellos que nos han enviado a preguntarte, ¿quién eres? Entonces, muy importante, mis amados, muy importante que atendamos a estas cosas y que, bueno, Juan dijo, no soy. Viene uno que no soy digno ni desatar las correas de sus zapatos. Entonces, Juan ya había testificado, había dado testimonio de nuestro Señor Jesucristo, pero de alguna manera lo querían parar o lo querían levantar en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque si algo quiere el enemigo es que perdamos la recompensa, hermanos, es hacernos retroceder y que nos levantemos en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Bueno, usando la envidia y los celos en las personas para que se levanten en contra de aquellos que testifican o que están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas, de maldad. Entonces, el enemigo de alguna manera va a estar usando a alguien para desanimarle o para levantarle en contra de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí, parecieron sugerir a Juan que ni aún debía de mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, implicando que en principio había sido un error haber dado testimonio de él. Eso le estaban diciendo, porque ahora todos se iban con Jesús. Pero observemos la reacción de Juan el Bautista, e hizo una declaración muy, muy clara y demostró que no tenía nada de envidia en su corazón, que eso es lo que debemos de hacer nosotros cuando alguien viene a hablarnos algo en contra de alguien que está sirviendo a nuestro Dios, alguien que está siendo usado por nuestro Dios y que está así, válgame la redundancia, que está haciendo algo para él. Muy importante, hermanos, que cuidemos los celos y la envidia, porque eso nos puede hacer que nos levantemos en contra de aquellos que están sirviendo a Dios. ¿Cómo lo hacen? Ya le dije, el enemigo usa la envidia, usa el celo para que se puedan levantar en contra de aquellos que le sirven a nuestro Dios. Pero vamos a ver la respuesta de Juan. Juan no tenía envidia, no tenía nada de envidia en su corazón en contra de nuestro Señor Jesucristo. Además eran primos, eran primos, pero en realidad él sabía a qué había venido. Él había venido a preparar el camino para aquel que vendría, que sería el Mesías. Así que Juan respondió de esta manera: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Así que yo disminuya, que yo vaya desapareciendo y que él crezca, hermanos. Y ese es el nuevo nacimiento. Acuérdese que estábamos hablando del nuevo nacimiento en la conversación de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nacimiento, que nuestra naturaleza, que nuestra carne vaya desapareciendo y que que Jesucristo se vaya reflejando en nuestras vidas. Muy, muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque dice allá en Corintios, es necesario que seamos a imagen de su Hijo para que Él sea hermano entre muchos. O sea, que vayamos haciendo a imagen de Él, que vayamos, ¿cómo le podría decir? Que Jesucristo se refleje más en nuestra vida, a que se refleje nuestra carnalidad, a que se refleje lo que nosotros somos en realidad. Muy importante que desaparezca nuestra naturaleza pecaminosa y que vayamos reflejando más a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso dice, es necesario que yo mengüe, que yo deje de ser quien soy y que sea verdaderamente una hija o un hijo de Dios, el cual demos testimonio. Así que uno puede evadir la gran importancia de esta gran declaración. Juan el Bautista era el último, fíjese bien, era el último de los profetas del Antiguo Testamento. La verdad es que no pertenecía a la era de la iglesia, Juan. De hecho, el Antiguo Testamento termina así, que era necesario que venga primero Elías antes que el Mesías. Entonces viene Juan con el espíritu de Elías preparando el camino del Mesías. Entonces, muy importante, esto lo aclaró con las palabras, el que tiene la esposa, fíjese bien, ¿quién era el de la esposa? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Quién era la esposa? Vaya, la iglesia. La iglesia es la esposa. El que tiene la esposa es el esposo, dijo Juan. O sea, diciendo, no soy yo. Yo soy amigo del esposo, pero no soy el Mesías. No soy el novio, por decir así, de la esposa. Entonces, ¿quién era Juan? Juan era el amigo del esposo. Eso así lo aclara él. Yo soy el amigo del esposo y oigo su voz y me gozo al oírlo. Así que, bueno, veo aquí que ya contestaron, dice, ¿quién construyó la primera ciudad? Y bueno, tenemos aquí a nuestra hermana Jael, nuestro hermano Natividad, Nena y nuestro hermano Adela, que fueron las que contestaron. Dice, ¿quién construyó la primera ciudad? Y es exacto, es verdad. Respondieron correctamente, fue Caín. Y usted lo puede ver allí en Génesis 4, capítulo 17. Génesis 4, capítulo 17, ahí dice que fue Caín quien construyó la primera ciudad. Así que qué bueno que están contestando y qué bueno que están participando el día de hoy. Así que seguimos a la siguiente pregunta para que no se me desanime, para que siga participando. Y dice así, ¿con quién estuvo el apóstol Pedro durante 15 días? ¿Con quién estuvo el apóstol Pablo durante 15 días? Ahí está la respuesta y es algo muy, muy conocido, porque acuérdese, el apóstol en una dijo estuvo 3 años predicándoles, enseñándoles, en otros 2 años, en otros estuvo allí hasta el anochecer que se le cayó allí un joven, pero ¿con quién estuvo durante 15 días el apóstol Pablo? Ahí está, usted sabe. Así que de hecho discutieron un asunto ahí. Discutieron porque que de los judíos y de los gentiles, le estoy dando pistas para que no googlee, le estoy dando pistas para que usted que conoce la palabra de Dios. De hecho hasta discutieron allí de que no, que yo fui a los gentiles, no, que yo fui yo, no, que fuiste tú, ya le estoy dando pistas. Empezaron ahí a discutir porque no, a mí se me dijo, no, a mí también se me envió. Y bueno, ¿con quién estuvo ahí durante 15 días? Así que seguimos, ya le di muy buena pista. Dice, es verdad, bueno, estamos hablando que Juan dice que es verdad que él estará presente en las cenas de las bodas del Cordero.
pero él no formaría parte de la iglesia, hablando de Juan el Bautista. Estamos diciendo que fue el último profeta del Antiguo Testamento. Al ser el último de los profetas del Antiguo Testamento, surgió desde las páginas del Antiguo Testamento y llegó hasta el Nuevo Testamento para anunciar la venida del Mesías. Acuérdese que Isaías dijo, hay uno que clama voz que clama en el desierto y que va a preparar el camino para que esté un pueblo bien dispuesto. Así están las palabras. Entonces, desde el Antiguo Testamento se hablaba de Juan el Bautista y aquí llegó hasta el Nuevo Testamento en su cumplimiento nada más. Fíjese, desde Isaías se dijo que alguien iba a nacer y que iba a ser una voz en el desierto. Por eso cuando le dijeron a Juan, ¿quién eres tú? Dijo, yo soy una voz que clama en el desierto, usando las palabras del profeta Isaías. Así que dice, yo no soy el esposo, soy el amigo, pero yo no soy el Mesías, no soy el esposo y me gozo de oírle. Claro que Juan, entonces, desde acá, desde allá, de aquel entonces que se habló de él, y aquí él ya estaba cumpliendo su propósito a lo que había venido, a preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Mesías o la llegada del Mesías. Así que él va a estar en las bodas del Cordero, pero aquí ya estaba cumpliendo con el propósito con el cual él había nacido. Así que lo vemos aquí a Juan el Bautista dando testimonio, diciendo que él no era y que, como quien dice, he cumplido mi misión porque ya toda la gente lo sigue, entonces he cumplido mi misión. Pero él va a estar en las bodas del Cordero. Así que Juan respondió aquí en el versículo 27, no puede el hombre recibir nada a no ser que sea dado del cielo. No puede el hombre recibir nada a no ser que sea dado del cielo. Esta verdad se repite una y otra vez en las Escrituras. Vamos a ver, fíjese bien, allá en capítulo 6 de San Juan se dicen las mismas palabras. Una y otra vez se repite esto que dice, no puede el hombre recibir nada a no ser que le sea dado del cielo. Y lo encontramos también en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 65. Ahí dice, ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Así dice en San Juan 6, 65. Ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Así que cuán grandes son estas declaraciones, mis amados. Y luego Juan dijo que le era necesario que Jesús creciese, pero que él disminuyese, o sea, que él fuera ya terminando su obra, su ministerio, entonces iba llegando a su fin. Ándale, prima, ya te había extrañado. Dije, ¿dónde estará la prima? Hoy no pudo conectarse con nosotros, pues está en su trabajo, pero qué bueno que ya llegaste si estás aquí con nosotros. Dice, Dios te bendiga, prima, bonito día para ti, bendiga a todos los que se conectan. Gracias, prima, ya te había extrañado. Dije, ¿cómo? Si es de las primeras que nos saludan, pero sé que estás trabajando, pero qué bueno que te diste ya el tiempecito. Sí, hermana, así es, les di pistas para que no googleen, sino que usen su mente para que sigan recordando la palabra de nuestro Dios. Así que, gracias, Señor. No, me lo puso en inglés, hermano Natividad. Qué bueno. Así es. Entonces, ahí está, hermanos. Ahí está la pregunta. Y le di unas pistas muy buenas. Dice, ¿con quién estuvo el apóstol Pablo durante 15 días? ¿Con quién estuvo el apóstol Pablo durante 15 días? Acuérdense que estuvo ahí discutiendo de quién se iba a los gentiles o quién era de los judíos y quién era de los gentiles. Así que esa es una muy buena pista. Dice que Devani, gracias, es que el lunes me conecté y no pude comentar por el trabajo. Un abrazo. Sí, lo sé, prima, pero qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, hermanos, seguimos aquí con las declaraciones de Juan el Bautista diciendo que ya su ministerio había terminado. Que fíjese que es muy importante que reconozcamos cuando ya nuestro tiempo terminó, hermanos, porque a veces nos aferramos tanto a seguir haciendo algo que no le damos oportunidad a las nuevas generaciones o al que Dios ya tiene preparado para que siga la obra, para que lo que empezamos otro lo termine. Pero muchas de las veces no queremos dejarle el lugar a nadie. Cuando sintamos que ya terminó nuestro tiempo, que ya la fuerza no nos da, hermanos, para seguir haciendo lo que Dios nos ha encomendado, bueno, es muy importante preparar a un sucesor, dejar a alguien que va a seguir con la obra que comenzamos.
es lo mejor que uno puede hacer eso, porque de esa manera, bueno, lo que usted comenzó, alguien lo terminará. Fíjese que a mí me gustaba porque hace mucho que ya no lo hago, pero me gustaba mucho armar rompecabezas, y me molestaba porque eran de 1500 piezas el rompecabezas, no creía que era cualquier cosa, de 1000 piezas, de 1500 piezas, era de lo que yo armaba el rompecabezas, y ya cuando casi lo tenía armado, que ya me quedaban muy poquitas piezas, ahora sí todos se acercaban a querer terminar el rompecabezas, le decía yo, no, pero ¿por qué? Se hubieran acercado pues cuando lo comencé, no ahorita, porque todos querían poner la última pieza, pero era algo que yo había comenzado. Decía yo, no, ¿cómo no se acercaron cuando lo empecé a armar, que había demasiadas piezas? Ahora ya que yo voy a terminar, ahora sí que todos quieren acercarse y terminar el rompecabezas. Entonces, pues era algo así, ¿verdad? Entonces, igualmente, hermanos, muchas veces no queremos dejar que alguien termine la obra, pero es muy importante. Mire, Juan dijo, no, déjenlo. Es necesario que yo mengue y que él crezca. Entonces, que termine. O sea, lo que yo comencé lo va a terminar, es el Mesías. Entonces, muchas de las veces hemos visto ministros y muchas personas que ya no pueden, que ya no se ve que siga produciendo lo que comenzaron, y en lugar de darle lugar a otro, prefieren que se termine o que sí, fracase aquello, ver cómo se está terminando aquello, a que yo le deje el lugar a alguien a que continúe. Pero Juan, fíjese qué corazón tan hermoso de decir, es necesario que yo mengue y que él crezca. Él va a seguir la obra, es del quien yo hablaba, era de quien les dije. Así que a él escuchen. Entonces, qué bonito es, y ojalá y tengamos ese corazón que tiene Juan el Bautista. Así que le estaba diciendo, mi fin terminó, o sea, ya terminó mi obra. Así que dice aquí, versículos del 31 al 36, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que Juan expuso con toda claridad que el Señor Jesucristo era superior y presentó este maravilloso testimonio sobre nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué bonito testimonio de Juan el Bautista, y creo que muchos de nosotros así testificamos y decimos, cree en Jesucristo y tendrás la vida eterna. Ven a Jesucristo, acéptale como tu Señor, como tu Salvador, y heredarás la vida eterna. Nosotros también testificamos, así como Juan el Bautista lo hizo. Dice aquí nuestra hermana Jael López, el coro, yo quiero menguar para que crezcas tú. Un teólogo dice que no necesita que nosotros menguemos para que él crezca, aunque está bonito el coro. Fíjese que sí, hermano, es que es necesario que mengue, pero ya lo comenté, la naturaleza, la vieja naturaleza tiene que desaparecer y revestirnos de la nueva naturaleza. Entonces, pues también está el coro, ¿verdad? Que dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi corazón a ti. Bueno, que dice que yo mengue, ¿verdad? Para que él crezca. Entonces, estamos hablando de la vieja naturaleza. Es necesario que desaparezca la vieja naturaleza y revestirnos de la nueva naturaleza para que nuestro Señor Jesucristo sea en nosotros siempre. Entonces, muy, muy, muy importante que atendamos a esta situación y a estas cosas. Entonces, pero qué bonito su comentario, hermana Jael López, gracias por comentar. Dice, nena, oración por mis papás, gracias a Dios, mi papá ya está en el camino de nuestro Dios. Sí, nena, me dio mucho gusto que tu mamá dijera que tu papá ya está en el camino. Dice, antes me estiraba,
a la iglesia católica, dice, pero ahora me estira para el templo. Y qué bonito, me dio mucho, mucho gusto ver a tu papá en la iglesia y saber que ya es parte de la familia de nuestro gran Dios. Así que, y también nos dio gusto, nena, verle caminar. Dijo mi mamá, mira, ya está mejor el papá de nena, ya ve que estaba enfermo de sus rodillas, pero nos dio mucho gusto ver a tu papá también caminar, así que gracias a Dios por ello. Y bueno, hay que orar, dice, oración también por el señor Rodríguez, para que busque de Dios, solamente Dios lo puede ayudar. Sí, nena, yo ayer que lo vi dije, ya empezó. Lo primero que me dio mucho gusto es que hubiera entrado a la iglesia, porque yo una vez les di una enseñanza allá en el centro de rehabilitación, les di una enseñanza donde decía, se necesita valor para entrar a una iglesia cristiana, se necesita mucho valor, es solo para los valientes. Y le dije, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, don Toño? Se necesita mucho valor para entrar a una iglesia, porque usted no ha podido entrar. Y dice, sí, se necesita mucho valor. Y me dio gusto verle anoche entrar a la iglesia, no importa en el estado que haya entrado, es para que veamos lo que Dios va a hacer en la vida de tu esposo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y Él pueda ser testimonio para muchos de que Dios transforma y cambia vidas. Solamente es de confiar y creer en Dios, que dice, si crees, nena, verás la gloria de Dios. Si crees que Dios puede cambiarlo, aunque tus ojos ven todo lo contrario, pero si tú míralo con los ojos de la fe, míralo testificando, míralo con una Biblia, míralo en la iglesia y dale gracias a Dios y verás la gloria de Dios si lo crees. Míralo, ya no lo mires como un hombre tomador, como un hombre ebrio, como un hombre que se queda tirado en todas partes. No, míralo con una Biblia, en tu oración míralo con una Biblia y en la iglesia y testificando, y Dios lo va a hacer, porque yo así lo vi ayer. Dije, un día lo voy a ver testificando a este hombre, un día lo voy a ver con una Biblia, porque ya empezó, entró. Entonces lo importante es creer que veremos la gloria de Dios en la vida de tu esposo. Así que, bueno, hermanos, dice, Juan expuso con toda claridad que el Señor Jesucristo era superior y presentó este maravilloso testimonio sobre nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así que si usted está en la verdad, nosotros también nos podemos expresar como lo estoy comentando, como Juan el Bautista, que predicó el Evangelio, nosotros también lo seguimos predicando. Proclamó que los seres humanos están perdidos sin Cristo, pero que pueden tener la vida eterna por la fe en Cristo. Así que qué hermoso testimonio que dio Juan el Bautista, y que es necesario que usted y yo también demos ese hermoso testimonio de que el que cree en el Señor Jesucristo tiene la vida eterna. Y bueno, ya vamos a entrar al capítulo 4, donde entra en la entrevista que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, pero creo que lo vamos a dejar para más adelante, para el otro programa, porque pues ya casi se nos va a terminar el tiempo, y bueno, no quiero entrar porque luego me voy a alargar. Entonces terminamos con el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que habla del nuevo nacimiento, que habla de la entrevista de Nicodemo, habla del testimonio de Juan el Bautista, y que dice que el que cree en Jesucristo tiene la vida eterna, y es necesario que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que sigamos testificando como lo hizo Juan el Bautista, testificar que el que cree en el Señor Jesucristo tiene la vida eterna. Todo aquel que no cree en Jesús, como lo dice en el versículo 17 y 18, todo aquel que no cree en Jesús ya es condenado, simplemente por no creer que Jesucristo es el único camino para llegar al cielo, simplemente por no creer en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados, dice, ya es condenado. Pero gracias, Señor, que usted y yo ya creemos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, y que podemos testificar que tenemos la vida eterna en Cristo por haber creído en Él, que solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida eterna. Así que bueno, llegamos al final y del capítulo 3. En el próximo programa, bueno, vamos a empezar en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Así que antes de pasar a las oraciones, déjeme le doy la respuesta de la pregunta que hicimos. Dice, ¿con quién estuvo el apóstol Pablo durante 15 días?
Y bueno, aquí les di unas pistas para que pudieran más o menos saber la respuesta. Y nos contestó nuestra hermana Jael, nuestro hermano Natividad y Nena. Y claro, es correcta su respuesta. Estuvo con el apóstol Pedro durante 15 días y usted lo puede encontrar allí en Gálatas 1:18. Gálatas 1:18, usted puede darse cuenta de que estuvo por 15 días con el apóstol Pedro. Así que gracias por participar y gracias por contestar y gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Recuerde que si usted quiere seguir escuchando alguna enseñanza o volver a escuchar alguna enseñanza para compartirla, bueno, usted nos puede encontrar allí en C.C, El Buen Pastor, ahí en YouTube, C.C, El Buen Pastor, ahí usted nos puede volver a escuchar alguna enseñanza. Ayúdenos a compartir, hermanos, antes de que sean cerradas las redes sociales y que ya no nos permitan hacerlo. Ayúdenos a compartir la palabra de nuestro Dios. Si usted dice, yo no sé cómo testificar, yo no sé cómo evangelizar, no lo necesita. Solamente comparta ahí en su muro las enseñanzas y el que quiera va a escuchar allí o va a ver el video, va a ver la enseñanza. El que no, bueno, en aquel día a usted no se le va a reclamar porque Dios le va a decir, ahí estaba en el muro. Ahí te ponían las enseñanzas y tú no las quisiste escuchar, así que no tienes excusa. Así que por eso es muy importante que compartamos. Ahí dejarlo. El que quiera que lo mire y que escuche y que venga a nuestro Señor Jesucristo y entregue su vida. Claro que orar por todos aquellos que mirarán la enseñanza para que vengan a nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermano Reinaldo, Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros. Saludos y bendiciones desde El Salvador, Lourdes Colón. Claro que sí, un fuerte abrazo, mi amado hermano. Gracias ya casi no nos alcanzaba, pero qué bueno que pasó a saludarnos. Dios le bendiga, hermano. Saludos y bendiciones hasta El Salvador. Y Dios te bendiga, prima Evelyn, que sé que estás por ahí. Ahí saludos hasta Dallas. Y bueno, búsquenos en Facebook por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor, ahí usted nos puede encontrar en Facebook. Lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana con su servidora Nereida Gutiérrez. Y bueno, si Dios así lo permite, nos vemos el viernes. Así que permítame orar por usted para que Dios le bendiga en este día, le guarde de todo mal, le permite regresar con bien a casa si es que usted está en sus trabajos. Bueno, Dios le permita regresar con bien y podamos estar nuevamente aquí. Así que permítame orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por este hermoso amanecer que tú nos permites ver con vida y salud. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es necesario que testifiquemos, Señor, de que tú vives en nosotros, de que tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas, que testifiquemos con nuestras vidas, como lo dijo Juan. Es necesario que menguemos, que esta vieja naturaleza, oh Dios, desaparezca, Señor, y que nos revistamos de la nueva naturaleza para dar testimonio de que tú vives y reinas en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a testificar, a dar, Señor, el testimonio para que todo aquel que quiere y cree en el Señor Jesucristo tenga la vida eterna. Te alabo en esta hora y te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo que se conectaron en esta mañana. Te pido que tú les bendigas grandemente, que tú los guardes en sus trabajos, Señor, que tú bendigas su entrar y su salir, que guardes a sus hijos en sus escuelas, en sus trabajos, que los guardes de todo mal. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Señor mío, dale la gracia para ante sus patrones, oh Dios, y aquellos que tienen sus negocios propios, Señor mío. Padre, ayúdalos, Señor. Ayúdalos, oh Dios amado, a que encuentren gracia ante sus clientes, oh Dios, y que puedan terminar, Señor eterno, con sus ventas o con lo que ellos sea su negocio. Te alabo en esta hora y te doy gracias. Te pedimos por los papás de nuestra hermana Nena. Te damos gracias, Señor, porque ya pueden ser parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que tú los sigas ayudando, que tú les sigas, Señor,
llenando de tu Espíritu Santo, que cada vez que ellos escuchen la palabra de Dios, la escuchen con fe, Señor, y se gocen de ser parte de la familia de nuestro gran Dios. Señor mío, te doy gracias por permitirles venir a visitar a sus hijos y que cuando ellos tengan que regresar allá a San Luis, de donde ellos son, Padre mío, que puedas tú llevarlos con bien, que lleguen con bien a sus hogares. Guarda su hogar mientras ellos están aquí. Y te doy gracias, Señor. Gracias por la obra que has hecho en los padres de nuestra hermana Nena. Y Señor mío, gracias por esa sanidad que tú has hecho en las rodillas del papá de nuestra hermana Nena. Te pedimos por su esposo, Señor. Señor mío, para ti nada es imposible, para ti todo es posible. Salva esa alma, rescátala, oh Dios, de ese vicio que lo tiene tan arraigado y que lo tiene tan atado, mi Dios. Señor, yo tengo fe de que tú vas a hacer la obra en ese hombre. Yo tengo fe que un día le he de ver, Señor, con una Biblia en sus brazos, Señor, y testificando de lo que tú haces en aquel que se entrega a ti. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias por lo que ya estás haciendo y por lo que vas a hacer, porque la palabra ha sido sembrada. Solamente, Señor, hay que darle tiempo de que dé fruto y que crezca, mi Dios, para que tu nombre sea glorificado. Si alguien está enfermo, mi Dios, si alguien tiene alguna dolencia, Padre, te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Dios amado, que tú sanes a aquellos que tienen alguna enfermedad, que tú operes un milagro en aquel que necesita un milagro. Al que cree todo lo es posible, Señor. Es la fe, Señor, quien hace que operes tú en los milagros, que hagas tu sanidad. Pon esa fe para que crean, mi Dios, que tú sigues haciendo milagros y sanidades hasta el día de hoy, porque en tu llaga, Señor, tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores y en tu llaga hemos sido curados. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, reprendemos todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad, todo aquello, Señor, que agobie el cuerpo del ser humano, lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de los cuerpos, Señor. Y, Señor mío, declaramos que son sanos, que han recibido su milagro en esta hora. Glorifícate para que ellos también te glorifiquen a través de sus testimonios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Cuñis. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice, Dios te bendiga, aquí estuvimos escuchando, pero no pude comentar. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Cuñis, te amo, un fuerte abrazo y gracias. Qué bueno que como quiera te conectas, aunque no puedas comentar, puedas estar aquí con nosotros. Salúdame mucho a mi hermanito, besos a los sobrinos y abrazos y Dios te bendiga. Y bueno, Dios le bendiga, hermana Noemí, Devani, Dios te bendiga. Y todos los que se conectaron con nosotros, Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor Jesucristo. Y si Dios así lo permite, bueno, nos vemos aquí el viernes en Aprendamos Juntos a las 8:30 de la mañana. Cuídese mucho, que tenga un excelente día. Dios le bendiga. Dios te bendiga, nena.